Bien, vamos a volver. ¿Por qué están poniendo los nombres ahorita? Era al final de la clase. Quien no está identificado, lo voy a tener que sacar de la clase, por favor. Están entrando con números, nombres que ni idea, entonces sí los voy a tener que sacar de la clase. Cambien su identificación, por favor, a su nombre y apellido. Nombre y apellido. Bien, les voy a volver a compartir la pantalla. Bien, les decía lo siguiente. Para que generemos filtración glomerular de 180 litros día o 125 ml minuto, necesitábamos dos factores, el coeficiente de filtración glomerular
la presión coloidosmótica y la presión hidrostática. Ambos nos van a dar esa cantidad que ya les había mencionado. Eso pasa en situación fisiológica. En todos nosotros, ahorita que ustedes están dormidos, por ejemplo, en la clase, o están echados, o simplemente se han conectado por conectarse, ustedes están teniendo o están haciendo esos dos factores para que ustedes vayan a filtrar todo lo que han comido anoche, todo lo que han comido o tomado esta mañana. Bien, una vez que esas dos funciones están fallando para que el filtrado glomerular no sea el correcto, no es que el riñón se muera inmediatamente, ya les he dicho, viene o hay otro tipo de backups que hacen que el riñón siga generando filtración glomerular para que nos dé un filtrado relativamente normal. ¿Cuáles son esas dos cosas que vienen después de los coeficientes y de las presiones? El sistema nervioso simpático y las hormonas. El sistema nervioso actúa mucho con el sistema nervioso simpático. ¿Cuál es la diferencia acá en el simpático? Acuérdense de lo que les estoy diciendo. El sistema nervioso simpático en el corazón, ¿se acuerdan que aumentaba trabajo cardíaco, frecuencia y el trabajo de bomba? Acá, sistema nervioso simpático en el riñón disminuye, reduce la filtración glomerular, ¿ya? Importante. No se vayan a olvidar, quien reduce quien reduce filtración glomerular es el sistema nervioso simpático, ¿ya? Importante. El sistema nervioso simpático actúa en situaciones de tipo agudo. ¿Qué quiere decir? Durante situaciones de isquemia encefálica, una hemorragia aguda, durante una glomerulonefritis, que son inflamaciones del glomérulo de tipo agudo, ahí estaría actuando el sistema nervioso simpático, ¿ya? Isquemia, ¿cuándo? Cuando generalmente yo me voy a lugares demasiado altos, no estoy pudiendo generar mucha cantidad de oxígeno. Además de esos mis dos factores, va a ir a trabajar mi sistema nervioso simpático en el riñón para que yo pueda mantener unas concentraciones adecuadas de presiones arteriales, ¿ya? Cuando hay hemorragias agudas, ¿qué quiere decir? Cuando hay hemorragias porque tengo una obstrucción, ya sea por un cálculo, por una arenilla, por algún tipo de malformación, para que el riñón siga funcionando normal, va a actuar el sistema nervioso simpático. Es por eso que les decía, en personas sanas, en reposo, el tono simpático tiene muy poca influencia en el flujo sanguíneo renal. A ver, ¿en qué otra situación interviene el flujo sanguíneo, perdón, el sistema nervioso simpático? ¿En qué otra situación? ¿Alguien que me pueda decir un ejemplo en qué situación interviene el flujo sanguíneo, perdón, el sistema nervioso simpático en situación fisiológica? Los que están despiertos, ¿en qué situación? En el sistema de corrida o huida. En el sistema de corrida o huida, en el sistema de lucha. Esa es una descarga simpática que está haciendo tu cuerpo, ya no te vayas a olvidar. Cuando escuches tú, está haciendo una descarga simpática, sí, genera genera ese proceso. Entonces, si bien tu filtración glomerular está aumentando en esta descarga simpática que estás teniendo, el sistema nervioso simpático, para que no filtre todo, va a empezar a actuar para que reduzca la filtración y por ende tu presión arterial no se dispare por los cielos. Es por eso que cuando ustedes se asustan o tienen grandes sustos, además de que se eleva la presión arterial, ustedes reducen la capacidad de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir? Pueden sí ir a orinar más de manera diluida, pero se van a quedar con más componentes sólidos, porque la filtración se está deteniendo. ¿Por qué? Por la activación del sistema nervioso simpático, ¿ya? Bien, ¿cuál es el siguiente control? El siguiente control es el control hormonal y por autacoides de la circulación renal. El control hormonal viene ya con pura hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? Ya las conocen ustedes, noradrena, adrena y la endotelina. Estas son hormonas altamente que vasoconstrictoras, ¿ya? Ejercen influencia renal en situaciones extremas de hemorragia grave. Por ejemplo, si yo estoy saliendo de acá de mi casa
y me accidento y estoy sangrando mucho de mi pierna, no es que me voy a morir inmediatamente, no es que me voy a morir al segundo, va a tener que pasar una cierta cantidad de minutos. ¿Por qué? Porque van a salir a circular mis hormonas vasoconstrictoras a tratar de quedarse con qué, con toda la sangre posible y por ende van a reducir que la filtración glomerular. Otro vasoconstrictor importante dentro de estos tres, ya les había dicho, es la endotelina. La endotelina se supone que está saliendo del endotelio, pero no se sabe su función fisiológica. Lo que sí se sabe es que contribuye a la hemostasia. La hemostasia es la pérdida de la sangre, ¿ya? Cuando ustedes les pinchan, los doctores bioquímicos o las enfermeras les dicen, ¿verdad? Ponte este algodón o esta curita y presiona fuerte. Al generar eso, ustedes están haciendo una hemostasia. Cuidado, se confundan con homeostasis. Están haciendo una hemostasia. Entonces, esa hemostasia, cuando es muy grave, cuando ataca mucho al riñón, va a actuar que la endotelio. Otro tipo de hormonas que son la angiotensina. La angiotensina no se vaya, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor renal, sirve también como autacoide, es una hormona circulante. Para que yo tenga angiotensina 2, ¿qué tengo que tener primero? Angiotensina 1. Angiotensina 1. Y para tener angiotensina 1, ¿qué tengo que tener primero? La renina. Renina. La renina, muy bien. ¿Y de dónde está saliendo la renina? Del riñón. Del riñón, no se vayan a olvidar, entonces eso es importante, ¿ya? Entonces, toda esta conversión no solamente sirve para la presión arterial o para disminuir la presión arterial, sino también está funcionando o está ejerciendo trabajo en la circulación renal. Se forma más la angiotensina en situaciones de baja presión arterial. Entonces, es por eso que la persona con presiones arteriales muy bajas no muere de manera inmediata, simplemente pierde el conocimiento. Hacemos maniobras para que este paciente vuelva a recobrar conciencia. ¿Y qué va a pasar? El riñón va a empezar a actuar generando ¿qué? Generando angiotensina, ¿ya? ¿Qué pasa si el paciente es enfermo renal y tiene hipotensión? ¿Qué pasa si el paciente es enfermo renal y tiene hipotensión? Está dializado este paciente. ¿Qué quiere decir? Su riñón no sirve, o sea, no está formando orina, pero tiene una hipotensión. ¿Va a poder generar angiotensina? ¿Va a poder segregar renina? No, no, si no tiene ¿Por qué? riñón. ¿Cómo le pregunto? Por, Se dijo que no estaba filtrando. ya, bien. A ver, está bien la lógica de Román, está muy bien la lógica de Román, pero a ver, lo que quiero que me entiendan es que ¿de dónde se filtra la renina? De las células yuxtaglomerulares, de las células. Un enfermo renal, un enfermo que hace diálisis, es un enfermo que ya no está pudiendo formar orina. ¿Qué quiere decir? El glomérulo, la cápsula de Bowman no están funcionando para nada, menos la reabsorción y mucho menos la excreción, pero sí puede o sigue segregando renina, no en cantidades normales como una persona normal, pero sí sigue segregando renina, ¿ya? ¿Podría salvaguardarse en algún momento? Sí, de manera normal, a menos de que le saquemos los dos riñones al paciente y le pongamos del otro, de otra persona donante, que sea compatible, recién no va a empezar a segregar nada de renina por el momento, ¿ya? Cuando un paciente, vuelvo a repetir, es enfermo renal sometido a diálisis, se supone, o enfermo renal crónico grave, se supone que no está formando orina. Entonces el paciente se está intoxicando. Pero no es que no esté segregando renina, porque no se olviden que la renina se segrega en situaciones de emergencia, cuando las presiones están muy bajitas. Entonces el paciente va a segregar, pero no en esa misma potencia o cantidad que un paciente normal, ¿ya? Bien, segrega angiotensina 2 para evitar la reducción de la presión hidrostática, reduciendo el flujo sanguíneo renal, lo que hace que se reduzca el flujo hacia los capilares y aumentando la reabsorción de sodio y agua. Otro de los controles hormonales importantes, además de lo que ya les he mencionado, es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un derivado del endotelio que reduce la resistencia vascular y aumenta la filtración.
Este es muy diferente a todos los demás disminuían. El óxido nítrico aumenta la filtración. ¿Cómo? Está reduciendo la resistencia. Imagínense nuevamente ese botellón de agua que siempre les muestro en clase, que sirve como la pared de la arteria o de la vena, que es el endotelio. Entonces, esa pared se vuelve mucho más delgadita, por ende, todo va a pasar más, en más cantidad, por ende va a aumentar la filtración glomerular, ¿ya? ¿Qué hace además el óxido nítrico? Reduce la resistencia vascular, está liberada por el endotelio, mantiene una vasodilatación en los riñones y permite excretar normalmente sodio y agua. En pacientes con hipertensiones, sobre todo descontroladas, y pacientes con aterosclerosis, hay daño en el endotelio vascular y deterioro en la producción del óxido nítrico. ¿Qué quiere decir? Estos sí no van a producir óxido nítrico de manera constante. Por eso es que estos pacientes van a generar que se queden con más cantidad de sodio y agua. Es por eso que sus presiones van a subir. Es por eso que a los pacientes que tienen hipertensión arterial les dan su medicamento con un diurético más para que reduzca que la cantidad que se está quedando con sodio y agua, porque este paciente no tiene óxido nítrico para excretar normalmente sodio y agua. Todos nosotros tenemos óxido nítrico, siempre y cuando no seamos hipertensos o con aterosclerosis, ¿ya? Además, causa vasoconstricción renal y elevación de la presión arterial. Bien, las dos hormonas no tan importantes o no con gran participación en este tema, pero sí, sí igual de prevalentes. ¿Por qué? Porque hablamos de las prostaglandinas y las bradicininas porque son vasodilatadores. Las prostaglandinas se dan o se segregan, si quieren, en situaciones de dolor y en situaciones de inflamación. Hay muchas situaciones como, por ejemplo, infecciones renales altas que hacen que las vías estén inflamadas. Entonces vamos a secretar, ¿qué? Prostaglandinas. Las prostaglandinas van a producir una vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Y es lógico, cuando nosotros tenemos una inflamación o tenemos dolor, las paredes arteriales se hacen más delgadas y por ende es más fácil que entren cualquier tipo de sustancias, desechos, moléculas, todo lo que nosotros podemos tener externo y aumente la cantidad de prostaglandinas y por ende aumente el dolor. Nos dice que también amortiguan los efectos vasodilatadores de los nervios simpáticos y de la angiotensina 2 sobre las arteriolas aferentes. No parecen tener, ya les he dicho, mucha importancia, pero no dejan de ser prevalentes porque no participan en las concentraciones de flujo sanguíneo ni de filtrado glomerular. ¿Ya? Bien, como último punto, si está fallando esos sus dos filtrados, que ya les he dicho, filtrado de la presión hidrostática, coroidosmótica y el coeficiente, han venido a actuar simpático y hormonal. Simpático y hormonal han terminado su trabajo, pero ¿qué va a pasar? El riñón todavía sigue luchando. ¿Cómo va a luchar? Con una autorregulación miogénica del flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. La regulación miogénica viene del propio músculo liso que envuelve a todos sus capilares glomerulares, incluso la arteriola aferente y eferente, la arteria y la vena renal. Esto hace que se estire la pared, lo que se deja o lo que deja que se mueva el calcio desde el líquido extracelular hacia las células va a provocar una vasoconstricción, lo que va a impedir que la pared se distienda. Por eso es que en estas situaciones, cuando el paciente ya está en las últimas con su riñón, se van a dar cuenta que varios doctores dicen, sus arterias están calcificadas, sus arterias están calcificadas. ¿Por qué? Porque ya está llegando al último punto de autorregulación miogénica. El músculo liso no debería servir para nada más que vasocontraer y vasodilatar, pero el propio músculo liso está trabajando para secretar más cantidad de calcio y que el calcio produzca una vasoconstricción para que no se filtre todo, para que no vaya absolutamente todo. Entonces es el último pataleo, si quieren, de la función renal. Esto hace que además de que se genere una vasoconstricción, impida que la pared de todo su glomérulo se distienda mucho más y eso hace que impida el aumento excesivo del flujo sanguíneo y el filtrado cuando la presión arterial aumenta. ¿Ya? Ese es el último punto. Existen también otro tipo de factores ya de manera alimenticia que aumentan el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal. Y ustedes bien la saben, es la ingestión elevada de proteínas. La ingestión elevada de proteínas es cuando nosotros comemos
comida rica en proteínas, ¿ya? Pero no es que yo vaya a comer una cantidad de proteínas considerable en la mañana y en la noche ya nada. Tengo que estar comiendo las 5 veces al día una cantidad de proteínas importantes. ¿Para qué? Para que aumente el flujo sanguíneo renal y aumente el filtrado glomerular. Esto hace que la sangre se reabsorba en el túbulo proximal distal y bueno, pues se reabsorba más proteínas. Entonces el cuerpo se va a quedar con más proteínas y van a salir también otras siguientes en la orina, como que, como urea, porque es el desecho, es la excreción de desechos metabólicos que se ve en un examen de orina. ¿Preguntas, dudas? Bien, vamos a ir con el tema 29, 28. Por si acaso les vuelvo a repetir, esta o estos temas estamos avanzando tanto en práctica como en teoría. Si mañana nos tocara, si mañana nos tocara teoría, entonces vamos a entrar directamente al capítulo 31, porque estamos entrando al capítulo 29. Y mañana les voy a decir qué temas son los temas que van a entrar al examen final. Bien, habíamos hablado de filtración, que es el primer paso con todos los componentes que habían visto. Ahora nos toca hablar de reabsorción y secreción. La reabsorción y secreción se toman solamente en un tema porque si bien eh, no es muy complejo, no tiene, no tiene tanto detalle como la filtración. ¿Por qué? Porque la filtración ocupa, ya les he dicho, el 20% del 22% del gasto cardíaco. Y a diferencia del primer paso, que es la filtración glomerular, estos dos pasos que vamos a ver, nos permiten a nosotros llevar la orina en su forma más original. En estos dos pasos ya la orina no se modifica en mucha cantidad, ya simplemente la reabsorción pueden devolverse o añadirse cosas. Espérenme, por favor, un segundo.
Bien, volvemos. No se está viendo la pantalla. Esperen un segundito. Ahora sí. Bien, vamos a hablar, les decía, del segundo y tercer paso para la formación de la orina, que es la reabsorción, y la secreción tubular renal. Bien, les decía que el segundo paso de ellos es la reabsorción y es lo que abarca más en temario. ¿Por qué? Porque ocupa gran cantidad de energía, ya no ocupa gran cantidad de flujo sanguíneo, más al contrario, ocupa gran cantidad de energía, ¿ya? Porque ustedes, como recordarán y ya han hecho, no se vayan a olvidar que la reabsorción ocupa el 65% de toda la carga que se vaya a reabsorber. Bien, importante aquí, nos dice, a medida que el filtrado glomerular pasa por los túbulos renales, y en realidad el filtrado de la cápsula de Bowman va a irse al túbulo contorneado proximal, va a pasar después a la sala Henle, al distal, al colector y finalmente al túbulo colector. Antes de eliminarse o formarse por la orina. Entonces, para que yo tenga una excreción urinaria, para que yo tenga una formación de orina, necesito saber o necesito tener una filtración glomerular o esta excreción urinaria tiene que ser igual a la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular y esto es pregunta de examen. Y me dirán, pero doctora, ¿por qué? Porque yo necesito filtrar todo, reabsorber menos y secretar más de lo que estoy filtrando, ¿ya? Entonces esa es la explicación. Si yo filtraría todo, pero reabsorbería más, entonces tendría menos cantidad de secreción, porque mi cuerpo se está quedando absolutamente con todo, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula para que ustedes tengan en cuenta de que la excreción urinaria necesita esos tres factores en esas sus tres formas cuantitativas. La reabsorción es cuantitativamente importante. ¿Qué quiere decir? Es en cantidad más importante y es demasiado selectiva, es altamente selectiva. Si bien se filtra todo, no se reabsorbe todo, ya les había dicho. Aquí hay varios ejemplos como la glucosa, el bicarbonato, el sodio, el cloro, el potasio y estas dos que son productos de desecho, que son la urea y la creatinina. ¿Qué es lo que está pasando acá? Mire, la glucosa, nosotros generamos glucosa de todos los alimentos, más todas estas enzimas del páncreas, como etcétera. Entonces nosotros generamos y filtramos 180 gramos día de glucosa, todos nosotros, siempre y cuando tengamos una dieta balanceada, ¿verdad? Esta misma glucosa que yo estoy filtrando tiene que volver a reabsorberse en su totalidad para que la excreción sea de 0 gramos día. Entonces, si me sale 1, 2 gramos, 5 gramos, 10, 70 gramos, entonces, ¿qué quiere decir? Que no estoy reabsorbiendo toda la glucosa y me estoy quedando sin glucosa. Vamos a ir aquí con el otro ejemplo que es importante. El bicarbonato es tan importante porque es una fórmula, perdón, una composición química que nos ayuda a la regulación del equilibrio ácido-base con su ion hidrógeno. Si yo genero de bicarbonato 4.320 equivalentes al día, estoy reabsorbiendo 4.318 y estoy secretando nada más 2.000 equivalentes de bicarbonato en el riñón, que es nada, ¿ya? Nada. Entonces, esto es también un buen indicador para saber si el paciente está entrando en un desequilibrio ácido-base. Esto es un buen indicador para ver si el paciente está entrando en algún problema
relacionado con el metabolismo. Pasa lo mismo con estos dos otros componentes. Vamos a irnos con los productos de desecho. Miren la urea. La urea ya saben que es un producto de degradación de las proteínas. ¿Para qué? Porque la proteína es igual, es un componente que ayuda al aumento de la filtración glomerular. Por eso es que no podemos quedarnos con cero urea en el cuerpo, porque nos ayuda con el aumento de filtración glomerular. Si yo como una cantidad de proteínas determinada y estoy filtrando 46.8 gramos día de urea, entonces mi cuerpo se tiene que quedar con la mitad, con 23.4. Y la otra mitad tiene que ser excretada porque ya no me va a servir. Y esta mitad con la que estoy reabsorbiendo me va a servir para aumentar la filtración glomerular. No pasa lo mismo con la CREA. Miren, la CREA o la creatinina nos da una filtración de 1.8 gramos al día. No se puede reabsorber ni un gramo de creatinina. Si se reabsorbe un gramo de creatinina, nos estamos intoxicando. La cantidad que filtramos tiene que ser la misma cantidad que estamos filtrando, ¿ya? Esta diapositiva es el resumen de esto. Bien, la reabsorción tubular, estamos hablando de la reabsorción, ya no tiene estos factores, presiones, como etcétera. Lo único que utiliza para reabsorber y para devolver a los túbulos, para reabsorberse el cuerpo y el cuerpo que devuelva a los túbulos, son transportes activos. El transporte activo ya saben que es un medio de transporte. ¿Para qué? Para que vaya contra un gradiente electroquímico. Entonces el transporte activo, no se olviden que genera o necesita para funcionar ATP, que es una energía del metabolismo. Bien, este transporte activo puede darse a través de ¿dónde? A través de las células tubulares o entre las células tubulares. Estos solutos pueden transportarse a través o entre las células, ya les había dicho, y el transporte activo necesita ATP. Cuando nosotros hacemos una reabsorción, también existe una reabsorción activa secundaria a través de todas las membranas de los túbulos, sobre todo ¿de qué túbulo? Del contorneado proximal. Una vez que existe esta secreción activa secundaria, se va hacia los túbulos proximales y engulle todos o genera un transporte pasivo por pinocitosis. Un transporte activo por pinocitosis para reabsorber más proteínas, porque la pinocitosis es el que mueve cantidades de moléculas más grandes. En cambio, la endocitosis era las moléculas que se movían de forma más pequeña, ¿ya? Entonces, va a haber varias sustancias que se que se reabsorben de forma activa o por transporte activo. ¿Cuáles son esas sustancias? Miren, son esas sustancias grandes. Glucosa, fosfato, sulfato, aminoácidos, urato, lactato, ¿ya? Después, hay otras sustancias que se secretan en forma activa, pero estas muestran transportes máximos, como la creatinina y el ácido paraminilpúrico. ¿Por qué la creatinina? Porque no se vayan a olvidar que la creatinina, todo lo que se filtra, no se reabsorbe, directamente se secreta. ¿Qué quiere decir? Puede reabsorberse, pero todo tiene que devolverse, porque en la orina tiene que salir, o en la sangre tiene que salir la misma creatinina que nosotros estamos secretando. Y pasa lo mismo con el ácido aminilpúrico. Bien, la reabsorción. La reabsorción pasiva del agua mediante ósmosis está acoplada sobre todo a la reabsorción de sodio. Acá en el riñón, para que no se vayan a olvidar, en el riñón no solamente se reabsorben todas estas moléculas que habíamos visto por transporte activo o por transporte activo secundario, también se reabsorbe agua, ¿ya? Cada vez que se reabsorbe agua, se reabsorbe también sodio, porque en el riñón el agua y el sodio son mejores amigos, van a todo lado juntos, ni uno ni el otro puede ir solo. Si hay más agua, habrá más cantidad de sodio. Si hay menos sodio, habrá menos cantidad de agua. Esto se da por ósmosis, porque no se vayan a olvidar que el ósmosis genera contragradiente de concentración. Entonces, como el agua está actuando acá, el sodio también va a ir a actuar, ¿ya? Esto hace que haya una diferencia de concentración, ya les había dicho, en misma dirección donde van los solutos que se transportan hacia todos los lados del túbulo contorneado proximal, chicos, en el intersticio renal. Bien. Y también se reabsorben no solo las otras moléculas y agua y sodio, también se pueden reabsorber cloro, urea y otros solutos por difusión pasiva.
Todo lo que habíamos visto por difusión pasiva y ahora esto por difusión, perdón, todo lo que habíamos visto por difusión activa y esto es difusión pasiva, ¿ya? Bien, la difusión pasiva, lo que nos dice este logaritmo es, si nosotros reabsorbemos sodio, seguramente estamos reabsorbiendo agua también, porque no se vayan a olvidar que sodio y agua en el riñón son mejores amigos, como estoy viendo acá, son mejores. Si se reabsorbe sodio, entonces yo tengo un aumento del potencial negativo de la luz. ¿Qué quiere decir? Si yo aumento la cantidad de cargas negativas, se supone que mi célula está pues en reposo y por ende va a reabsorberse más cloro, ¿ya? Si reabsorbo más cantidad de agua, voy a incrementar la cantidad de cloro en la luz. ¿Qué quiere decir? Mi célula va a empezar a trabajar más, por ende la urea se va a empezar a concentrar más en la luz. La luz es la luz del lumen, por si acaso, del capilar, y se va a reabsorber más urea de forma pasiva, ¿ya? Bien, para terminar, existe que la reabsorción y secreción a lo largo de diferentes partes de la nefrona. Ya saben que la reabsorción se da por transporte activo, pasivo y por ósmosis. Esto ocupa alrededor del 65% de la carga filtrada de sodio y agua y otros tipos de componentes más que ustedes lo conocen y se da en el túbulo proximal antes que el asa deje. Esa es la generación donde empieza la reabsorción. Primero túbulo contorneado proximal en el 65% mediante los transportes que habían visto, ¿ya? ¿Cómo generan este 65%? Porque tienen una elevada reabsorción activa y pasiva. Tienen concentraciones de solutos en todo el túbulo proximal y tienen secreción de ácidos y bases. Entonces, si también reabsorben solutos, también secretan ácidos y bases. Nos vemos mañana a las 7. Acá estamos quedando el examen de estos dos temas y el que vayamos a avanzar mañana más, el día jueves. La reposición el sábado 22 con su examen final a las 7 de la mañana. El examen final, todo lo avanza. Eso es todo, chicos. Que les vaya bien. Chao, doctora, gracias. A ti, chao, Alison.